¿cómo están? ¿Se han portado bien? Y yo que me alegro. He estado viendo que muchos de ustedes están llevando sus clases virtuales en la mañana, pero a veces no es lo mismo porque me ha aburrido el profesor. He visto gente que se duerme en las clases virtuales y lo que más me molesta es que he visto a partidos políticos que son una cagada tratando de enseñar. ¿Qué vas a enseñar tú hoy? Corrupción, corrupción 2, corrupción 3. Si triqueas y coimeas, pasas. No, hermano, con esa gente no se aprende nada bueno. Así que tu amigo ¡Ese soy yo! ha puesto en marcha la iniciativa Vamos a traer profesores de verdad, pero no los aburridos de lo que te jatean. Vamos a traer profesores carismáticos porque los quiero. Y para empezar, inauguramos con uno de los mejores profesores de Historia Universal. ¿Cómo están? Mi nombre es César Puerta Villagaray, yo soy docente del Departamento de Historia de la Universidad de San Marcos. Así que ya sabes, arranca Historia Universal. ¡Qué bien! Vamos a empezar hoy día con el desarrollo de la asignatura de Historia. Y el primer punto que vamos a desarrollar es la historia en cuanto a ciencia social. Vamos a hablar aquí acerca de la ciencia histórica y el carácter que tiene esta disciplina y cómo ella efectivamente nos ayuda al entendimiento o a la comprensión del pasado. Una primera cuestión que tendríamos que tener muy claro es, en este caso, ¿cuál es la definición de historia? ¿Cuál es la definición de historia, no? Y ello en realidad lo podríamos nosotros plantear fundamentalmente con dos ideas. La primera de ellas es que la historia es una ciencia social. Y es una ciencia social por dos razones. La primera de ellas es porque hace uso de un método. Esto implica que la historia en el proceso de investigación parte de un conjunto de hipótesis en el marco de una teoría y a partir de esto trata de averiguar o entender qué es lo que ocurre en la sociedad, ¿no? En ese sentido es un método, ¿no?, para conocer, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido en este caso en la sociedad, ¿no? Ahora, en ese sentido también nosotros podríamos señalar que la historia es el estudio del pasado, ¿no? Significa eso que la historia no estudia cualquier tipo de sociedad, sino estudia las sociedades que ya no existen, estudia las sociedades que existieron en un momento pretérito, y de ahí que también en algunas ocasiones cuando se define la historia, se define como un estudio del hombre, pero no del hombre en este caso en abstracto, sino del hombre como ser social, es decir, el hombre analizado como una entidad al interior de un grupo humano. No, eso es muy importante en el análisis histórico. Entonces, lo importante en este primer momento es saber que la historia es una ciencia social que se encarga del estudio del pasado, ¿ya? Esa es una primera cuestión. ¿Cómo los historiadores hacen el análisis o el estudio del pasado? Hay una cierta similitud entre lo que viene a ser la tarea de investigación de los historiadores con lo que viene a ser la tarea de un detective cuando investiga un crimen, un delito, etc. Ocurrido un evento delictivo, inmediatamente la policía, o en este caso el detective, se apersona al lugar donde han ocurrido los hechos. Una primera cuestión que hace es formularse un intento de respuesta de qué es lo que pudo haber ocurrido. Él puede plantear una interpretación acerca de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, el historiador, en realidad, de una manera muy similar es que realiza su tarea de interpretación sobre el pasado. Hay un primer momento en el cual hay un interés sobre un tema histórico. Pongamos un ejemplo, el caso de la guerra con Chile. Alguien puede tener interés de estudiar la guerra con Chile, que es un evento bélico que enfrentó a Perú, Bolivia y Ecuador entre 1879 y 1883. Inmediatamente el investigador lo que plantea es una hipótesis de trabajo. Una hipótesis podría ser, por ejemplo, que las causas de la guerra fueron fundamentalmente causas económicas, vinculadas al hecho de que Chile tenía pretensiones para incorporar como suyos una serie de territorios que estaban en el litoral tanto del Perú como de Bolivia. Esa va a ser mi hipótesis de trabajo. Con esa hipótesis lo que hace el investigador es analizar la información que pueda recabar de las diversas fuentes, ¿no?, que existan acerca de la guerra con Chile. Podrá consultar, por ejemplo, la memoria de los políticos o de los militares que participaron en la guerra,
Podrá consultar los archivos de las casas económicas dedicadas al comercio del guano o del salitre en esa época. Podrá consultar la prensa, tanto peruana, boliviana, chilena o mundial, que narró los eventos ocurridos en aquellos años, y de todas esas fuentes podrá obtener información que le permitan corroborar o no, en este caso, su hipótesis de trabajo. A partir de esa contrastación es que él obtendrá una determinada información, un conocimiento, con el cual podrá confeccionar un texto, que es lo que nosotros conocemos como el texto histórico. Entonces, de esa manera es como el historiador y en general la ciencia histórica trabaja para el conocimiento del pasado. Una segunda cuestión que nosotros debemos conocer respecto a la historia, en calidad de ciencia, en calidad de disciplina, es en este caso las fuentes, las llamadas fuentes históricas. El objeto de estudio del historiador hemos visto que es el pasado, pero el pasado es una realidad que no existe en el presente. El pasado es, como su nombre bien lo dice, son aquellos eventos ocurridos en tiempos pretéritos. La forma como yo puedo conocer el pasado es a través de las evidencias, las huellas, los testimonios, los registros, los rasgos distintivos que ese evento del pasado ha dejado y que todavía existen hasta el presente. Desde ese punto de vista, las fuentes históricas vienen a ser todo aquello que el hombre en determinado momento ha producido y que ha podido sobrevivir hasta el momento en el cual alguien, en este caso un historiador o un investigador, se acerca a un tema para poder interpretarlo, para poder conocerlo. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros podríamos señalar que las fuentes históricas son también conocidas como los testimonios, que a su vez también los podríamos denominar como las evidencias del pasado. ¿Cómo se clasifican en este caso las fuentes históricas? Las fuentes históricas las podríamos clasificar en tres grupos que son, digamos, las fuentes más clásicas que se conocen. Las llamadas fuentes documentales, las llamadas fuentes orales y las llamadas fuentes monumentales. También deberíamos agregar a esto que en los últimos años, en las últimas décadas en el mundo, han comenzado a generarse un conjunto de evidencias de la acción humana de una forma muy singular que se conocen como las fuentes audiovisuales. Todos estos tipos de fuentes cumplen con estas características, es decir, son testimonios o son evidencias de un hecho histórico cualquiera. Las fuentes documentales son las fuentes clásicas, son las fuentes que contienen información que se presenta en un formato, en este caso, bajo la forma de un lenguaje o algún tipo de escritura. Por eso que también algunos hablan de fuentes documentales o fuentes escritas. ¿Ya? Pueden ser, por ejemplo, las cartas personales o públicas de repente de algún personaje importante. Pueden ser los archivos notariales, los archivos en este caso de un evento judicial. Pueden ser libros, pueden ser crónicas, pueden ser, repito, todos aquellos documentos, como su nombre lo señala, en los cuales existe información acerca de un evento histórico. Tenemos en segundo lugar las fuentes orales. Las fuentes orales son aquellas fuentes que, como bien su nombre lo señala, se transmiten de generación en generación a través de la tradición. Estamos hablando en este caso de las leyendas, de los mitos, de los refranes, de los dichos, de aquello que también se conoce como el saber popular. Si bien muchos de estos mitos o leyendas contienen información que hace alusión a eventos de carácter fantástico, pongamos el ejemplo más conocido, ¿no? La leyenda de los hermanos Ayar, que es una leyenda que trata de explicar, en este caso, el origen de la Confederación Cusqueña. Y en ella se narran eventos que son bastante alegóricos, metafóricos, figurados, ¿sí o no? Se habla acerca, pues, de que uno de los hermanos se convierte en piedra, otro de ellos se convierte, en este caso, en sal, ¿no? Una de las esposas de los hermanos, que es Mamahuaco, tiene la capacidad de un solo golpe derribar a 5 o 6 guerreros. Todos esos son cosas, en realidad, de carácter fantástico. Pero, sin embargo, ¿por qué utilizamos las fuentes orales como fuentes históricas?
Porque de manera alegórica, de manera metafórica, de forma figurada, muchas de esas leyendas o mitos en realidad en el fondo contienen referencialmente información que tiene una validez o una utilidad histórica y científica. En el ejemplo de la leyenda de los hermanos Sayar, uno puede encontrar en realidad cómo se está narrando la permanente tensión y conflicto entre diversos grupos étnicos que se disputan la supremacía en el Cusco. Y finalmente cómo uno de ellos se impone sobre los otros y logra dar génesis a lo que viene a ser la Confederación Cusqueña. Por eso que las fuentes orales son fuentes muy importantes. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia universal en la tradición y en la cultura de muchos pueblos donde los mitos y las leyendas contienen información histórica, ¿no? El otro ejemplo también conocido es el de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Ambos, efectivamente, si ustedes los han leído, vienen a ser relatos fantásticos, pero en los cuales existen información de carácter geográfica e histórica, ¿sí o no? Recordemos que uno de los descubrimientos más importantes que se dio a fines del siglo XIX, que es el descubrimiento de Troya por parte de Heinrich Schliemann, se hizo fundamentalmente porque él se vio motivado a partir de la lectura de la Ilíada y la Odisea y pudo deducir algunos datos geográficos que les permitieron iniciar sus excavaciones arqueológicas en lo que actualmente es Turquía y así descubrir no una, sino 8 Troyas que estaban ubicadas una debajo de otro en diferentes pisos estratigráficos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de las llamadas fuentes orales. Tenemos también el caso de las fuentes monumentales o también conocidas como fuentes materiales o arqueológicas. Estas fuentes son las fuentes que tienen una realidad concreta, son todo aquello que el hombre ha producido a través de su economía, de su cultura, de su tecnología, y son fuentes en las cuales uno aprecia la información referida a cómo se fabrican determinados elementos a lo largo del tiempo. Fuentes monumentales clásicas son, por ejemplo, las edificaciones, los templos, los castillos, ¿no? Tenemos también fuentes monumentales, los muebles, ¿no? Pueden ser las sillas, pueden ser las mesas, los utensilios. Seguramente en el futuro algunas de las cosas que nosotros tenemos hoy día en nuestra vida cotidiana podrán ser vistas como fuentes de carácter monumental, empezando por los lugares en los cuales vivimos, por las lápidas que se colocan, en este caso, en las tumbas de los muertos, o por los tipos de cubiertos que nosotros utilizamos. A partir de la lectura o el análisis de ese tipo de evidencia, podríamos obtener una serie de información acerca de la sociedad actual. Y seguramente en su momento, estas cosas a las cuales hago alusión serán utilizadas como fuentes históricas en un futuro que, bueno, ya no llegaremos a conocer en todo caso. Y luego tenemos las fuentes audiovisuales, ¿no? Que son las fuentes que han surgido en los últimos años bajo diversos soportes y que contienen una gama bastante amplia de información, ¿no? Contienen información de carácter auditiva, visual, etcétera, ¿sí o no? Incluso el registro de la clase que hoy día ustedes están viendo podría ser utilizado como una fuente histórica, pero esta sería una fuente de carácter audiovisual, porque están viendo en este caso las imágenes, están escuchando un discurso, y hay una serie, digamos, de cosas que efectivamente este tipo de soporte puede retener, ¿no? Entonces, esas son las llamadas fuentes históricas. Un tercer punto que deberíamos tener muy claro es el tema de las ciencias auxiliares, de las llamadas ciencias auxiliares. ¿Qué vienen a ser las ciencias auxiliares? Son todas aquellas disciplinas que colaboran o contribuyen con la historia para el análisis, la comprensión y la interpretación del pasado. La historia es una ciencia, efectivamente, como hemos visto en un inicio de esta sesión, pero necesita de la colaboración de ciencias que son especializadas en algunos campos, las cuales le ayudan a comprender parcial o totalmente parte de esa realidad que analiza. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares más recurrentes al análisis histórico? Tenemos el caso de la geografía, tenemos el caso de la antropología, tenemos el caso de la arqueología, tenemos el caso de la paleografía. A ella lo podemos sumar, por ejemplo, la numismática, ¿no? Podríamos señalar aquí, por ejemplo, el caso de la heráldica.
la paleontología, etcétera, ¿sí o no? Etcétera. La geografía, por ejemplo, es aquella disciplina que se encarga del estudio del medio, del relieve, ¿no? De las condiciones, ¿no? que existen en un determinado medio ambiente, que es el espacio en el cual las sociedades se desarrollan. De ahí la importancia del estudio de la geografía. Tenemos también el caso de la antropología, que se encarga del estudio del hombre, ¿no? O el caso de la arqueología, que es aquella que estudia los restos materiales e interpreta los vestigios culturales que determinadas sociedades ha dejado. Si un historiador, por ejemplo, se interesa por el estudio de los pueblos prehispánicos, en el caso del Perú, tendrá que recurrir mucho al apoyo de la arqueología, porque la arqueología es la que tiene los elementos técnicos que le permiten entender o interpretar, por ejemplo, la cerámica, la arquitectura, poder establecer cuáles son las fechas de antigüedad de determinados restos, sean fósiles o sean materiales que se vayan encontrando. Toda esa información la puede procesar la arqueología y le puede dar un primer nivel de interpretación. Posteriormente, con esa información, la historia puede hacer interpretaciones mucho más amplias. Tenemos también el caso de la paleografía, que es una disciplina que se encarga del estudio de las formas de escritura antiguas. Las lenguas, como ustedes saben, van cambiando en el tiempo. Las lenguas van variando, van evolucionando. Hay determinadas palabras que con el tiempo se dejan de usar. El significado y el sentido de determinados vocablos van variando en el tiempo. Tenemos el caso de la numismática, que se encarga del estudio de las monedas. El caso de la heráldica, que estudian los blasones, estudian los escudos. La paleontología, que se encarga del estudio de los restos fósiles. Tenemos el caso de la genealogía, para no olvidarnos de una ciencia auxiliar importante, la genealogía, ciencia auxiliar de la historia que fundamentalmente ve el tema de los linajes, las descendencias, las relaciones familiares, las generaciones. Este es un tema importante, ¿por qué? Porque hay determinadas sociedades, o en determinados momentos algunas sociedades, han establecido la transferencia del poder a través de los vínculos familiares. Por ejemplo, muchas civilizaciones en la Edad Media en Europa, o los pueblos prehispánicos en el caso del Perú, el poder político, el manejo del Estado, el control en este caso de la sociedad era transmitido a través de los vínculos familiares, ¿no? De padres a hijos o de padres a algunos familiares cercanos. Por eso que es importante para entender algunas etapas los estudios genealógicos. ¿Ya? Bueno, visto este tema de las ciencias auxiliares, pasemos a ver ahora un cuarto tema que tiene que ver con la periodificación. ¿Qué cosa es la periodificación? La periodificación viene a ser la división de la secuencia histórica por la cual ha transcurrido la sociedad humana o algunos pueblos para fines didácticos bajo determinados criterios. O sea, toda periodificación es, en este caso, para fines didácticos. Y para toda periodificación se utilizan determinados criterios, que pueden ser también diversos, dependiendo un poco de la opinión de los autores, o de la aceptación que determinadas periodificaciones tengan. ¿Sí, no? Vamos a hablar aquí de la periodificación más conocida acerca de la historia universal. De la historia universal. Es una periodificación que fue elaborada por un investigador e historiador alemán llamado Cristóbal Keller, ¿no? También conocido como Cellarius, y que en la segunda mitad del siglo XVII estableció una periodificación de la historia que tenía 3 etapas, ¿no? La llamada Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. Posteriormente a la muerte de Cellarius, se le agregó una cuarta etapa que es la edad contemporánea.
Según esta purificación de la historia universal empieza el año 4000 a.C. El criterio que usa Keller para dividir la historia de la humanidad en estos periodos es un criterio de carácter político. Porque las divisiones se establecen a partir de una serie de eventos que tienen trascendencia o importancia política. Y sobre todo tienen trascendencia e importancia política para la historia europea. En ese sentido, esta purificación es una purificación de carácter eurocéntrica, ¿no? Es un poco visto desde la lógica del continente europeo. Es válida en la medida en que nos sirve efectivamente para entender algunos aspectos de la historia universal, pero tiene esa connotación, tiene esa característica. La segunda cuestión que es importante tener presente respecto a la purificación de Keller es que se inicia con la invención de la escritura, el año 4000 a.C., de forma simultánea tanto en Egipto como en Mesopotamia. Lo cual también hay que observarlo desde el punto de vista de que la historia en realidad no empieza necesariamente con la invención de la escritura. La historia empieza cuando el hombre se hace un ser social, y eso ocurre en realidad mucho antes. Además, hay muchos ejemplos de pueblos que sin conocer la escritura han tenido historia. El caso más conocido es el de los pueblos prehispánicos, los pueblos andinos, que no conocieron la escritura hasta el año 1532, que es cuando llegaron Pizarro y sus amigos y comenzaron a hacer todas esas cosas que nosotros conocemos, ¿sí o no? Pero antes de 1532, en los Andes no existía historia, claro que existía, y era una historia bastante rica, bastante importante. Pero eso también hay que conocer de la purificación de Keller. Entonces, según esta purificación, la Edad Antigua empieza el 4000 a.C. con la invención de la escritura y se prolonga hasta el año 476 después de Cristo, cuando ocurre la invasión de Roma por parte de los bárbaros y se pone fin al Imperio Romano de Occidente. Se inicia la Edad Media, la cual va a terminar el año 1453, que es cuando ocurre la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos, que pone fin al Imperio Romano de, en este caso, Oriente, o la caída del Imperio Bizantino, ¿no? Se pone fin a la Edad Media y se inicia la Edad Moderna, ¿no? Y la Edad Moderna se prolonga hasta el año 1789, que es cuando ocurre la llamada Revolución Francesa, ¿no? Y de 1789 en adelante, hasta el momento presente, estamos en la llamada Edad Contemporánea, ¿sí? Ahora, esta es una periodificación de carácter didáctico que nos permite hacer un ordenamiento de la información histórica. Pero no hay que pensar efectivamente que los hombres se acostaron una noche del año 1453, todos conscientes de que iba a terminar la Edad Media, y al 1 de enero del año 1454 despertaron, digamos, como ya parte de la Edad Moderna, ¿no? Eso no ocurre así, ¿no? Generalmente las personas no tomamos una conciencia plena acerca de la trascendencia que pueden tener algunos eventos históricos. Hay algunos investigadores, algunos analistas que plantean, por ejemplo, que en realidad los eventos ocurridos el 11 de septiembre del año 2001, el atentado contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos, marcó en realidad el fin de la edad contemporánea y el inicio de una nueva etapa, ¿no? Pero esto, bueno, son cosas en realidad un poco referenciales, ¿no? Un poco para que entiendan cómo es este tema de las periodificaciones. Posteriormente, un investigador llamado Christopher Thomsen, que es un investigador de origen danés, en el siglo XVIII planteó una división de la historia previa a la Edad Antigua en función del uso de los materiales para la fabricación de los instrumentos de trabajo. Y en ese sentido él hablaba de una edad de piedra y de una edad de los metales, ¿no? Establecía esas dos grandes etapas. Estas etapas, repito, corresponden a los periodos anteriores al año 4000.
¿Ya? Tal vez la edad de los metales abarca algunos siglos posteriores a este momento, pero fundamentalmente son las épocas previas, ¿no? La edad de piedra, según este autor, se dividía a su vez en dos grandes periodos, ¿sí o no? El llamado periodo paleolítico y el llamado periodo neolítico. Y por su parte, la edad de los metales se dividía en la llamada edad de cobre, la llamada edad de bronce y la llamada edad de hierro. Importante tener presente aquí, en primer lugar, cómo las etapas que se establecen es en función del uso de determinados materiales. En la edad de piedra, el material más importante o predominante para la fabricación de los instrumentos de trabajo era la piedra. Hay una primera etapa en la cual la piedra es fundamentalmente la piedra tallada, la piedra tosca, ¿no? Ese periodo comprende el paleolítico. El paleolítico se caracteriza, ¿por qué? En primer lugar, porque es un periodo que abarca la etapa de evolución geológica de la Tierra que se conoce como el Pleistoceno, que es el último periodo de climas fríos que enfrentó la Tierra y que más o menos duró hasta el año 10.000 a.C. Durante esta etapa del Pleistoceno, los hombres fundamentalmente son cazadores, recolectores. Viven en este caso en cuevas, ¿no? Por eso se los denomina trogloditas. Practican un determinado tipo de arte, que es el llamado arte rupestre, que es el arte que consiste en pinturas o dibujos de una serie de cosas, especialmente de la vida cotidiana, que se hacen en las paredes de las cuevas que habitan. El paleolítico además es el periodo en el cual se dan la mayoría de los procesos de hominización. Aquí es donde viven el Homo habilis, el Homo erectus, ¿no? El Homo sapiens. Todos estos ejemplares del género homínido que de alguna manera son los que van a dar posteriormente origen al hombre. Pero hacia el año 10.000 antes de Cristo, ocurren en primer lugar una serie de cambios climáticos. Termina en este caso la última de las glaciaciones que experimentó la Tierra, conocida como la glaciación de Worms. Culmina el periodo Pleistoceno, que es el periodo frío al cual mencionábamos, y se inicia un periodo geológico en la Tierra conocido como el Holoceno, periodo que hasta el momento dura y que se caracteriza por los climas templados. Hay un aumento progresivo de la temperatura de la Tierra. Entonces, el neolítico se da durante el Holoceno. Ahora, ¿qué caracteriza el neolítico? En primer lugar, la utilización de una piedra pulida, una piedra mucho más sofisticada en términos de su utilidad para la elaboración de instrumentos de trabajo. Eso va a hacer que durante el neolítico los hombres gradualmente vayan adquiriendo la capacidad de poder reproducir sus alimentos y reproducir a los animales. Se da origen así a la ganadería y a la agricultura. Se genera el excedente productivo, con el cual los pueblos van a poder dedicarse al intercambio de estos excedentes, van a poder mantenerse permanentemente en determinados lugares, proceso que se conoce como la sedentarización. Al interior de las sociedades se van a dividir en grupos o clases sociales, ya que algunas personas van a poder dedicarse a otras actividades, ya no solamente a la actividad productiva, porque ahora cada persona puede producir más de aquello que necesita para el consumo. Se va a comenzar a practicar el comercio, la navegación. Es decir, el periodo neolítico es un periodo de grandes transformaciones. Por eso que se llama la revolución neolítica, la revolución agrícola, etc. ¿Ya? Y luego pasamos al periodo conocido como la edad de los metales, ¿no? La edad de cobre es un periodo muy importante porque por primera vez se comienza a utilizar un metal en la forma como se encuentra en la naturaleza y sobre todo para fines ceremoniales. Posteriormente tenemos la edad de bronce, ¿no? Que es una aleación en este caso de cobre y estaño que se usa para fines bélicos, para usos ceremoniales, para usos domésticos. Y la edad de hierro, que es una edad clave porque en ella aparecen las sociedades esclavistas, aparecen los estados,
Habría que señalar que durante la Edad de Bronce es que se inventa la escritura, tanto la escritura cuneiforme en Mesopotamia como la escritura llamada también jeroglífica. Ambas son escrituras de tipo ideográfica, es decir, son escrituras en las cuales el significado se plasma a través de dibujos, de figuras, de imágenes. En la Edad de Hierro es que se inventa la llamada escritura alfabética, ¿no? Que es más bien ya con símbolos que representan determinados sonidos. Entonces, este es el desarrollo de la llamada etapa de la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Bueno, fundamentalmente esa es la clase del día de hoy, que está referida, como ustedes han visto, al tema de la historia. Hemos visto el concepto, hemos visto las fuentes, hemos visto las ciencias auxiliares, hemos visto la periodificación y le hemos dado una primera lectura a las dos grandes periodificaciones que existen, la primera sobre la historia universal y la segunda acerca de los tiempos iniciales del desarrollo humano. Esa es fundamentalmente la clase del día de hoy. Gracias totales. Difunde la información, comparte el video.